Hola, hoy voy a hablar sobre el arte de la dinastía de los Julios y Claudios. Este es un texto en el que me basé y hice un ensayo. Empezando, digamos que en el periodo hay un periodo sobre el emperador Vespasiano y toda la dinastía que él tuvo, que eran los Flavios. En cuanto, digamos que estas personas fluyeron después de la caída de Nerón y pues la guerra civil que ellos mismos tuvieron en cuanto a Roma, que no solo cambió pues, la política, sino también la representación artística y arquitectónica del imperio, dándole más importancia en cierta manera al ornato que digamos a la misma utilidad. Digamos que para esto toca hablar de Vespasiano y su legado. Él se consideraba un aristócrata pues menor, digamos que rompió la tradición de que los, digamos, idealizaba que los emperadores, digamos, siempre hablaban bien de de los antecesores, pero en lugar de eso hizo una representación más realista y más humana, lo que reflejaba un cambio en la percepción del poder imperial, en el que él simplemente se miraba como un humano y no algo más, sí, celestial, en cierta manera. Digamos que entre sus logros él fue el que construyó el Coliseo, en cierta manera, que eso fue pues un hito en cuanto a la vida urbana, a la política, a cómo se percibía Roma, y también hizo la construcción de los baños públicos, algo muy monumental en Roma, digamos que un lugar que servía como higiene, pero también como un aspecto más social y cultural que en otros momentos de la historia. Entre sus momentos, él fue, digamos, como uno de los responsables en cuanto a la captura de Jerusalén y más por su hijo Tito. Esta victoria fue celebrada más como, se destaca la historia, como un hito para el ejército romano y para el poder que estos mismos tenían. Lo otro que también nombra el texto de la ciudad de Pompeya, que gracias, digamos, a los digamos, bueno, a la erupción de Vesubio, digamos que en este caso se ve como, se muestra como muy significativo, digamos, en cuanto a Pompeya, porque se ve lo que son los templos, los teatros y la vida cotidiana y la cultura de la época. Entonces se ve como, en cierta manera, se deja de ver, digamos, ese periodo oscuro de violencia entre ellos mismos y ya se abre paso a la cultura, al arte, a los conocimientos. Lo otro que se habla fue la reconstrucción de las ciudades helenistas, que esto fue en cuanto a Turquía. El emperador en este caso fue Tiberio, que ayudó a la reconstrucción de las ciudades enviando pues fondos y devolviendo impuestos. Durante las siguientes décadas pues se llevó pues ciertos programas de reconstrucciones. Todo esto fueron influenciados por los estilos helenísticos. Un ejemplo muy notable es en cuanto a la villa de Tiberio, que esos pues eran son como cavernas con esculturas dramáticas de episodios de las historias griegas, que en cierta manera, digamos, hasta hay una fuente, una escultura sobre Odiseo y Polimifeo, que es como un intercambio artístico y cultural, una interconexión de saberes que hubo en la misma época. Lo otro son pues las innovaciones en cuanto a la arquitectura, en cuanto a bueno, la parte arquitectónica y artística, digamos lo que fue el Palacio de Nerón, diseñado por los arquitectos lo que son Severo y Celer. Estos, digamos que en cierta manera, introdujo lo que eran los efectos del teatro a la arquitectura. Utilizaban hormigón, espacios completos y sorprendentes. No solo era una construcción útil, sino que mostraba el poder que estos mismos tenían. También digamos, se caracterizó por las pinturas de arquitecturas falsas y figuras flotantes, desafiando como la lógica en cuanto a la percepción del espacio y la realidad que había en esta época. Y en cierta manera en Jerusalén las casas de los ricos judíos reflejaban la influencia romana, porque pues en cierta manera como ellos utilizaban lo que eran las inclusiones de baños para rituales, lo que también pues, se ve como un cambio en cuanto a las culturas y las tradiciones que ellos mismos tienen y cómo una cultura influencia a la otra en su momento. Lo otro, digamos, el arte durante la dinastía de Julio y Claudio, que esto es lo que se trata. Que en este caso, digamos, se habla, digamos, que comenzó con los Augustos.
que el Augusto fue, digamos, como se estableció tras la paz del largo periodo de la guerra civil. Digamos que esto es en cuanto se empezó a aplicar lo que era la tetrarquía para pues dividir, digamos, el imperio, el Roma, en cierta manera, y dividirla a la mitad, con Césares y lo que eran Augustos. Entonces fue como una forma más útil de control en cuanto a la zona. Lo otro es que, digamos, en esta época se promovió mucho el arte y lo que era la familia, asegurando pues lo que son el tema de las sucesiones y la estabilidad de los imperios. Lo otro es pues los retratos de los emperadores, como Tiberio, que muestra características similares que, digamos, con su conexión con lo que eran los Augustos. Lo otro era el arte público y privado, digamos, en cierta manera se entrelazó y pues bueno, eso es en cierta manera como lo que habla. Aparte el uso de las monedas y los bienes públicos, en cierta manera, donde se empezaban a utilizar lo que eran caras y imágenes de ciertos, digamos, emperadores para hacerlo como más importancia, sí, en ese caso. Lo otro es que en cuanto a los augustos y los sucesores que estos mismos utilizaron en estos periodos, algo muy importante es en cuanto a la infraestructura, porque ellos hicieron lo que era el puerto de Ostia y acueductos, utilizando pues innovaciones en cuanto a la construcción del momento y de la época en cuanto a las provincias que se, digamos, en cierta manera hacían como arcos, que hacían como conmemoraban, digamos, en cierta manera conquistas y desarrollos de cultos y en cuanto al emperador divino. Así que, en cierta manera, ya se empezó a utilizar la arquitectura como una forma de mirar su historia y de mostrar lo que era lo bueno y lo malo que tuvo cada uno. Entonces ya la arquitectura ya no solo sirve o, eh, para hacer algo de utilidad, sino que en esta manera también se transmite, es una forma de transmitir historia y arte y pues conocimientos que ya se han vivido. Otra cosa también es, digamos, lo que era el Sebastián de Afroditas, como un ejemplo de prosperidad artística entre la ciudad, digamos, en cierta manera helenista, bajo el, digamos, el patrocinio imperial. Entonces, pues, bueno, en cierta manera este es el texto. En conclusión, se puede decir que entre el periodo de Vespasiano y la dinastía Fluvia fue como un tiempo de transformación del imperio romano. Digamos que la influencia de Vespasiano no solo, digamos, es algo militar y, digamos, se centra mucho en cuanto a la representación artística y arquitectónica del momento y pues esa interacción cultural que él influenció en todas las zonas locales, en todos los lugares aledaños y pues bueno, eso es en cuanto pues al Imperio Romano y pues cómo ha sido como su legado, cómo este ha perdurado hasta los días. Entonces, eso es.